Muy buenas noches, queridos amigos de Agenda 21 desde Radio Numancia y Sin Línea MX en vivo el lunes a las 10 de la noche y a las 11, perdón, y los sábados desde Radio Numancia Querétaro a partir de las 8. Así es. Tocayito, público que nos hace el favor de, pues ya no es sintonizar, ¿no? ¿Cómo le podemos decir? Sí, de verdad que siempre empezamos con ese debate de las redes sociales. No tiene definición, Tocayo, es la conexión con lo universal. Conectarse. Sí, muy bien, querido Tocayo. Gracias, Tocayito, ya que no habías estado. Sí, hombre, unos días de trabajo, arduo trabajo y bueno, un poco de sana distancia también. Es un enamorado del servicio a los demás. Muchas gracias. Y pues ahí luego le ha tocado pasarse de las horas de atender a la gente, ¿no? Siempre es importante solucionar y no dejar las cosas a medias. Gracias, hacemos lo posible. También la vez pasada no pudimos estar con ustedes, pero pues traemos ahorita un tema que es de mucho billete. Mucho billete. El billete. Creo que decía Benjamin Franklin, perdón que te haga la interrupción, que si querías encontrar problemas, siguieras el dinero, ¿no? Entonces, tenemos un tema que tiene que ver con dinero el día de hoy, muchachos. Mucho dinero. Y este es el tema de la reforma eléctrica de Andrés Manuel, que mandó al Congreso y fue aprobada por la Cámara de Diputados, la mayoría del Congreso de la República, obviamente por los sectores de la izquierda progresista de este país, y la derecha, pues se opone, ¿no? La reforma eléctrica entró en vigor el 10 de marzo pasado y pretende volver a darle la rectoría de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, que hasta antes de la reforma estaba pues más bien desarticulado esa rectoría y estaba entregado el negocio de la generación de energías llamadas renovables, no limpias per se, renovables, a las empresas privadas que pues aquí en México se instauraron en el gobierno principalmente de Peña Nieto a través de la reforma que impulsó ese gobierno traidor a la patria, porque tiene que decirse así. Entregaron los bienes nacionales a precios irrisorios, no llegó nada al pueblo, regalaron los recursos naturales. Andrés Manuel le da retache a esa entrega del sector energético a los privados, principalmente extranjeros, porque ni siquiera son empresas nacionales. Y pues la derecha empieza a decir que no, que ya se va a acabar el mundo otra vez, ¿no? Porque llevan diciendo eso pues básicamente desde que Andrés Manuel protestó el cargo de presidente de la República, ¿verdad? ¿Qué es básicamente esta reforma, Tocayo? Lo que genera esta reforma es que ya los Oxxos, como se dijera por ahí en el debate, ya no nada más paguen 600 pesos, ¿no? O 4.50. O 4.50, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hacían estas empresas privadas generadoras de energía, entre comillas, renovable, porque no todas son renovables, ni siquiera son todas verdes? Es un falso debate de la derecha de decir que estamos regresando al pasado, que en vez de mirar hacia el futuro, que todos los países están buscando la energía verde, y no es cierto, no todas las energías renovables son verdes, ¿no? Así es. Es más, muy pocas energías también denominadas verdes son cero emisiones. Hay algunas que requieren incluso combustóleo para generarse, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la reforma? Le dice, a ver, ¿sabes qué? Yo le decía a una persona, y es para explicarlo un poquito más sencillo, ¿no? Es como si el escenario de por qué el Oxxo paga menos que usted, o que la gente de Tabasco, por ejemplo, la gente de Monterrey, de Sonora, donde se tiene que utilizar el clima artificial
gran parte del año por los extremos, temperaturas extremas que se llegan a presentar, es que vamos a decir que usted que nos mira tiene un negocio de jugos, principalmente jugo de naranja, ¿no? Tiene sus naranjitas. Y entonces, usted es como si fuera la CFE, y pues usted va a recoger sus naranjitas allá al campo, se las trae, las lava, las corta, las exprime y la pone en la jarra, echa un cubito de hielo para que diluya y se enfríe, no, sí. Para que se enfríe, tocayo. Ya la pone ahí en su negocito con su jarrita y ya llega el cliente y le pide su vaso de jugo de naranja, ¿no? Uh-huh. Pero mágicamente llega a Walmart y le dice a usted, ojo, le dice a usted, fíjate que yo también tengo naranjas y fíjate que yo también hago jugo, y como yo hago más jugo del que yo uso, te lo voy a enjaretar a ti todo lo que me sobre y tú lo tienes que vender por mí. Es tu obligación venderlo. Así es. Ok. Y entonces usted dice, bueno, tengo mis 100 vasos de jugo que vendo al día para mí, pero aparte ahora tengo que vender los 3 millones de jugos que me trajo Walmart. Uh-huh. No. Y esa ganancia no es para usted, Uh-huh. Es para Walmart. Uh-huh. Eso es básicamente lo que hicieron con la reforma energética en el sector eléctrico de Peña Nieto. Uh-huh. Obligar a la CFE a adquirir la energía sobrante de estas empresas autogeneradoras de energía. Y pues la CFE, ¿de dónde tenía que sacar el dinero? Pues de donde fuera. De deuda, de vender activos, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. ¿Ese es un buen negocio para el país? Híjole, tocayo, temazo, ¿eh? Entonces, esta reforma de Andrés Manuel corta de tajo eso. Claro. Y dice, ¿sabes qué? Pues si tú generas tu energía, pues tú vele viendo a ver dónde, o la consumes toda, o vele viendo a ver dónde la metes, porque yo no tengo por qué estarte comprando uh-huh. Nada, ¿no? Uh-huh. Y mucho menos que tú estés utilizando una red de infraestructura pública, uh-huh. de energía eléctrica, tendidos de cableado, subterráneo, aéreo, postes, o sea, una infraestructura tremenda que tiene la CFE en el país, estársela regalando a los privados. Uh-huh. Es curioso porque le hacía la analogía en un comentario fuera de cámara a mi tocayo, de cómo la derecha en México, uh-huh. cuando, por ejemplo, le dicen a Telcel, oye, ¿sabes qué? Tú tienes un control total, un monopolio casi de las comunicaciones en México. Es una empresa privada. Entonces, como ya vimos que eres casi un monopolio, vamos a obligarte a que le prestes tu red a otros, ¿no? A tus competidores. Y entonces la derecha dice, no, eso está mal. Es que si los otros no invierten, ¿por qué quieren obligar a Telmex o a Telcel o a Slim a que comparta para que ellos se cuelguen, ¿no? Claro. Cuando eso sucede en los privados, no, el grito en el cielo, se va a acabar el mundo. Por supuesto. Pero cuando la empresa pública dice, oye, yo no tengo por qué estarte dejando que te cuelgues de mi red, no, es que malo AMLO, comunista, horrible, socialista, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una contradicción de la derecha basada exclusivamente en el lucro particular. Totalmente de acuerdo. Sin tener en cuenta realmente las necesidades de consumo eléctrico que tenemos en el país. Tú tienes un tema con sector indígena. Uh-huh. A ver, platícanos, tocayo. Fíjate que antes de tocar este tema de la cuestión indígena, yo quisiera primero apostarle a esta analogía que traigo en la mente, ¿no? A ver, hay un problema con el entendimiento, la definición de propiedad. O sea, realmente a mí me confunde terriblemente cómo definimos la perspectiva de la propiedad desde lo privado, lo público, lo comunitario, lo individual, porque yo creo que ninguna persona que tenga esta conciencia de propiedad privada podría permitir que, por ejemplo, yo atraviese tus tierras porque tengo que movilizar mi mercancía de un punto A a un punto B sin darte una remuneración solo porque se me antoja pasar por aquí, ¿no? O sea, esa es la analogía que yo utilizo. Y la derecha cree que es correcto,
o los opositores creen que es correcto si la propiedad es pública. O sea, la propiedad pública está desvalorizada filosóficamente por el pensamiento de derecha como algo terrible, lo hemos platicado muchas veces aquí. Entonces, exacto, es como una especie de pecado. Entonces, a mí sí me parece muy pertinente que la ciudadanía estudie más a detalle cómo es que se está distribuyendo el poder energético en México. O sea, que, a cuentas, el pertenecer a la energía requiere un poder importante dentro de la política internacional. Entonces, curiosamente, poco se ha tratado el tema de tratar de brincarnos a energías renovables, porque ya existían desde hace mucho tiempo. Fíjate un dato muy interesante, las plantas nucleares, la gran mayoría de las plantas nucleares en el mundo, tienen tecnología operativa, en cuestión de informática, de los años 70. Así es. O sea, ¿cómo puede ser posible que una industria tan importante en Estados Unidos y en países de primer mundo, como lo es la energía nuclear, tengan estos limitantes tecnológicos en donde hoy tengo casi toda la información del mundo en este aparato? Entonces, hay políticas internacionales que por lo menos en México han tenido ciertas aplicaciones contra la soberanía energética. La planta nuclear de nuestro país, pues sí distribuye energía, pero también se tuvo, no en el abandono, pero sí quizás en la indiferencia, por lo menos en los primeros, en estos gobiernos de hoy oposición. Y también la energía eólica. Yo recuerdo que el Istmo de Tehuantepec siempre ha tenido una importancia para la industria eólica, pero el dilema que se está tratando ahorita a nivel internacional es, ¿la energía renovable debería ser accesible y gratuita para las comunidades? Porque prácticamente estamos hablando de un proceso energético que se obtiene de un lugar donde vivimos todos. A empezar, ¿no? O sea, vamos a utilizar la ideología de la globalización hacia ese tenor. Entonces, en el caso del Istmo de Tehuantepec, para empezar a hablar un poco del tema indígena, hay una circunstancia que a mí me saca un poco de onda, porque la iniciativa privada se ofrece como este gran proveedor de energía renovable y limpia, pero está detonando problemas sociales muy arraigados en estos pueblos, como desplazamiento social, violencia, intrafamiliar, consumo de sustancias, etcétera, que prácticamente pues está repercutiendo socialmente en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos hablando ya de nuevos procesos de privatización, prácticamente, del espacio, exacto, una apropiación de la tierra, del espacio del cual dependemos absolutamente todos. Entonces, ahí entramos en esta discusión. En esta zona de México hay un dilema respecto a los pueblos indígenas, porque el indigenismo tiene principios y valores muy cercanos a lo renovable. Por ejemplo, la reforestación está muy metida en los pueblos indígenas, la cuestión de los cultivos rotativos que procuran la salud del suelo, etcétera, prácticamente están muy arraigados. Entonces, ¿cómo puede ser posible que exista esta gran contradicción, no? No hay, para la derecha y para el capital, obviamente, debe ser de interés, es de interés estratégico apropiarse de las tierras bajo el discurso de que es para la energía limpia, ¿no? Para este eslogan de que tenemos que caminar hacia el futuro con energías limpias y bla, bla, bla. Pero ya en la tierra mexicana, ya en nuestra población originaria, desde hace miles de años, hay una concepción. Totalmente. De renovabilidad, de restauración constante. Pero esa no vale. Esa está jodida, esa está mal, esa no sirve. Así es. Porque lo que sirve es tener la torre donde está el ventilador ahí. El ventilador. No, porque eso es el progreso. O sea, el progreso tiene que ser algo que traigamos del extranjero, que le cobremos al país grandes cantidades de dinero en transferencia, ya ni siquiera transferencia de tecnología, que todavía sería debatible sobre su conveniencia, pero nada más adquirimos los fierros, porque no adquirimos el conocimiento para poderlos crear aquí, ¿no? Así es. Las patentes para poderlas generar aquí. Y es que también hay limitantes institucionales, como por ejemplo la educación pública, que al final de cuentas sigue siendo muy limitada. O sea, es una de las grandes victorias, creo yo, de las luchas sociales en este país, pero hemos tenido problemas serios para poder incluir a toda la población al sistema educativo, y se está luchando para que se logre, pero vamos,
Antes la educación Uh-huh. en la época precolombina era universal. Uh-huh. Entonces, vamos, hay valores muy interesantes que hablan de estos temas que hay que retomarlos en ese Fíjate, tema, una ¿no? de las cosas yo creo que usted que nos ve, que nos escucha, lo ha vivido durante décadas, si es de nuestra edad o mayor, y sus hijos, pues a lo mejor también lo pudieron haber percibido de su conducta. Uh-huh. El consumo local, ¿no? Uh-huh. Que íbamos al mercado, que íbamos ya sea el mercadito, los puestecitos que estaban por ahí, vamos al mercado público que estaba cerca de nuestros hogares, vamos aquí a la tiendita, vamos a comprar las verduras, cuando no inclusive había huertos en los edificios, en las calles, en las colonias. Por ahí le mando un saludo a nuestro querido amigo Alex Centeno de Hércules, de la villa de Cayetano Rubio, la hermana república de Hércules, que pues, nos cuenta, ¿no? Que tenían sus jardines en la parte trasera, a orillas del río, y ahí tenían sus huertitos pequeños, ¿no? Y esto ha ido perdiéndose en favor de estas tiendas de conveniencia de Coca-Cola, son franquicias de los dueños de la Coca-Cola, una bebida nociva para la salud, ya reconocida así por agencias de salud, que tanto le gusta a la derecha mencionar cuando no habla de sus efectos dañinos, sino cuando habla del futuro y del progreso, agencias europeas, claro, agencias gringas, ya reconocidas así, pero este concepto del consumo local, de que utilizamos menos recursos, que no tenemos que gastar en transportación, que no tenemos que hacer muchas cosas, que tenemos que repartir incluso en la economía en nuestro círculo próximo, uh-huh. Eso no es favorable para la versión de la derecha, ¿no? Para la versión de la derecha, lo bueno, lo que se tiene que hacer es uh-huh. poner este tipo de tiendas. Sí. Aunque contaminan, no, es que contaminan más, no, ya no contaminan más, porque entonces ya les pusimos energía por allá que se está generando en el Istmo. Sí, exacto. Y entonces por eso ya somos verdes, y entonces lo que tenemos que hacer es meterle la idea a la gente que vamos a hacer un país verde en términos de energía, uh-huh. si ponemos más de estas tiendas en todo el país. Sí, ¿no? sí. Y además, no es algo que le guste mucho a la oposición neoliberal, a menos que caiga una pandemia, ¿no? O sea, cuando hay pandemia, pues sí, hablamos de, políticamente es bueno hablar de los mercados pequeñitos, uh-huh. Pero lo comunitario no es normativo en este tipo de discursos, exacto. Pues nomás cuando hay que salvarle el pellejo a uno que otro gasolinero o cosas así, sí. pero vamos, Entonces, aterrizando un poco esta discusión, donde uh-huh. ya tenemos varios argumentos que van desde lo que está pasando en Oaxaca, desde los aerogeneradores, la privatización de la energía renovable. La reforma eléctrica nos ofrece o nos apuesta, o le apuesta, mejor dicho, uh-huh. a empezar a hablar de una distribución más equitativa del medio de repartición energético. Uh-huh. O sea, creo yo que uno de los elementos de soberanía real es la energía. Y voy a contestar este argumento que alguna vez me llegaron a comentar mis amigos de la oposición, donde dicen que la tecnología pues se vende, ¿no? Que es un... Sí, tengo amigos en la oposición. Son amigos que echábamos carne asada y ya no. Entonces, por si me están viendo, ¿no? Entonces, curiosamente me decían, no, es que la tecnología se vende y pues prácticamente es el valor que se le tiene que agregar a la captación energética. Uh-huh. Pero... a mí estas personas de ciertas comunidades sí me manifiestan que el río es de todos, el aire es de todos, uh-huh. el bosque, las selvas, claro. Es de todos. Hay una concepción de propiedad comunitaria que por lo menos tuvo mucha importancia. Entonces, la energía renovable podría darle a la mayoría, fíjate, de los negocios pequeños más autosuficiencia económica para competir en el mercado de México. Si liberáramos las energías renovables como un bien público. Uh-huh, ¿Me explico? Uh-huh. O sea, tú que quisieras poner un negocio, yo que quisiera poner un negocio, los compañeros que nos están viendo que tienen ya sus negocios pequeños y competitivos, uh-huh. que pudieran acceder a la energía de una manera más equitativa, renovable o no, uh-huh. creo que la dinámica de mercado sería muy parecida a un escenario que le gusta a nuestra oposición
y se niegan a aceptarlo. Que le gusta cuando quien ejerce el gobierno son sus gobiernos de derecha. Sí, por porque supuesto. son los que en un punto de la reforma señala que hay algo que llaman el certificado de energía limpia, que se emite, que es como esta empresa que tiene por su forma en la que genera la energía, pues tiene esta clasificación, digámoslo así. Y entonces, lo que busca la reforma, o lo que la reforma va a provocar, es que pase esto, que más empresas, incluso la misma CFE, con algunas de sus estaciones de generación de energía, puedan obtener este tipo de certificados. Y entonces la derecha dice, y los grandes empresarios de este sector dicen, no, yo ya invertí para que esto fuera mi monopolio. Si tú liberas el mercado, pues me vas a dar en la torre, ya mi negocio ya no va a ser redituable, porque ya voy a tener que competir con aquel. O sea, cuando el monopolio es de ellos, es bueno. Cuando el monopolio es del Estado, es malo. Así es. Muy malo. Así es. Satanizable, ¿no? Así es. Es que decían en Twitter, me echaba un pleito el otro día, ya sé. Los que usan Twitter ya saben cómo son los pleitos en Twitter. Sí, ¿no? ahí son buenos los Y pleitos. son buenos en Twitter. Porque aquí no vienen los opositores, estamos esperando. Decían, es que ya se demostró que estatizar es un fracaso, ¿no? Dice, bueno, pues aquí nadie está estatizando nada. O sea, la CFE ya es del Estado. Sí, claro. No estamos, no se está, decían ellos que iba a ser como si fuera una expropiación. No te estoy expropiando. Estoy obligando a competir en un mercado abierto, realmente abierto. No controlado por ti mismo, no está, digamos, este cártel, así se denomina económicamente, y para que no empiecen con que me difamó, no, cártel económico, es una denominación económica. Busquen su diccionario, busquen su diccionario. Un cártel que se pone de acuerdo y no compiten, y entonces establecen precios que les convienen a ellos, y el consumidor, pues, que se friegue, ¿no? Sí, está cabrón. Entonces, cuando se introduce este punto en el que, por ejemplo, tú señalas, donde una comunidad realmente pueda organizarse y decir, bueno, sí, aquí yo tengo un espacio de tierra donde a lo mejor desarrollo una vida comunitaria y puedo encontrar que sea compatible con un cierto mecanismo de generación de energía eléctrica, ¿no? Limpia, renovable, como tú le quieras llamar. Y entonces la comunidad va a consumir. O sea, el objetivo de esta generación no es mandarla a la red de CFE para que se la consuma esta tienda de autoservicio gringa, de azul y amarilla, ¿no? Claro. Es como amarilla del PRD y No, ya, es Lifehouse, Walmart. Sí. Walmart. Entonces, porque es eso. O sea, no quieren que los particulares generen energías para nada más la comunidad pequeñita, en comunidad. No. A fuerzas que solo nosotros podemos generar para las grandes empresas. Sí, es que yo creo que la energía renovable podría ser un buen modelo para empezar a hablar de empresa colectiva. Es un buen mecanismo. Porque al final de cuentas, tú mantener el ecosistema, mantener las circunstancias climatológicas, mantener recursos renovables no solo para la producción de energía eléctrica, sino también para la producción alimentaria, etcétera, requiere la cooperatividad. Claro. Entonces, una empresa de energía renovable debería de emprenderse desde lo cooperativo, desde lo colectivo, porque así, garantizando todo el medio ambiente, garantizas las energías renovables, por lo menos en estos primeros pininos tecnológicos, que ya estamos hablando de la probable, y espero que sea pronta, sustitución de los combustibles fósiles, ¿no? Ahora, fíjate, tú decías hace rato, y es un tema súper importante, súper interesante, el acceso gratuito
a la energía eléctrica, sí, claro, ¿no? claro. El acceso gratuito a la energía, van a empezar socialismo, Ay, sí, cierto. Ay, dispensen, pues, pero pues, casi, acérquense a hablar nuestro argot también. Casi van a decir, que vamos a regresar al tiempo de las cavernas, ¿no? Sí. Pero resulta que en Europa, ya esta marca de coches, alemanes, ahí voy a decir la marca porque para que le den, porque hay muchos acá, fábricas. Sí, no. Volkswagen ya definió en su esquema de negocio que para 2050 todos sus vehículos van a ser eléctricos, cero emisiones, ¿no? Uh-huh. Pero una de las características de este modelo de negocios es que pues ya no va a haber entonces gasolineras, ¿no? Que va a haber estas centros de recarga o de carga de energía, ¿no? Uh-huh. Y entonces Volkswagen dice, para que podamos liderar el mercado y hacer que realmente haya una renovación sustantiva y sistemática del parque vehicular de consumo de energías renovables, fósiles a renovables, se requiere la intervención del Estado. Y entonces lo que quieren ellos, lo que le proponen al Estado, a los estados europeos, es que los estados europeos se encarguen de instalar todos estos puntos de carga gratuitos para la gente. Fíjate nomás. O sea, ahí sí. Fíjate nomás, ahí sí vale. Ahí sí vale. ¿Por qué? Porque ellos venden el coche. ¿Cuál ha sido el negocio histórico de las armadoras de vehículos? No ha sido armar un coche. Ha sido que usted compre su coche, refaccione, bla, 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 y el consorcio petrolero, sobre todo gringo, que es el que maneja el mercado mundial de... Uh-huh. Porque sí, el petróleo lo manejan los venezolanos, los árabes y tal. Pero el consorcio de consumo, ¿para qué queremos gasolina? Sí, para productividad, para industria, para... Pero ¿no? vehículos. Y vehículos. Uh-huh. O sea, todo este... O sea, sí, toda esta cuestión capitalista. Produzco acá, uh-huh, pero el capitalismo es el que lo consume. Y como es el que lo consume, tiene la rectoría. Sí. De cómo se mueve ese mercado. Bueno, uh-huh, entonces, ahora los Volkswagen dicen, no, pues si ya no vamos a ganar, pues entonces no ganamos. Nosotros vendemos el coche y que el Estado regale la energía. Claro. Para fomentar el cambio. Sí. Pero entonces ahí sí, cuando yo privado gano, entonces sí que el Estado asuma, ajá, de forma absoluta y de forma gratuita para la población, ajá, la energía. A ver, déjame entender esto porque se me va a ir y para que no me retroalimentes lo mejor posible. ¿Quiere decir que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, o que manda el Congreso y todo este proceso, favorece a una transnacional neoliberal como Volkswagen? En la definición normal. En su mecanismo de modelo de negocio que plantea, sí, claro. Y me parece muy pertinente, que si Volkswagen va a entrarle a esta circunstancia de economía circular, intercambio de piezas, rearmado de coches eléctricos con una red eléctrica pública gratuita en países con potencial energético, creo yo que es una perspectiva muy acorde a nuestro país. Solo somos el 5º país a nivel mundial productor de energía solar. O sea, del potencial aprovechado apenas. Uh-huh. Si aprovecháramos la mayoría de la cantidad del espectro de radiación solar de nuestro país, bueno, estaríamos todavía más competitivos. Entonces, sí podemos, yo sí le entraría, si fuera yo el presidente de la República, uh-huh, a una perspectiva de esta naturaleza, pues para empezar a, no combatir, pero sí buscar pasar un poquito más de las energías de petrolíficas o de energías uh-huh, fósiles, a energías renovables. Me parecía muy importante ese paso para un país que aspiraría a ser el primer mundo. Correcto, entonces, si tenemos una industria capaz, una compañía capaz de electrificar, por decirlo así, o de permitir el acceso a la energía eléctrica en todo el país, porque nuestro país no es pequeñito. Sí, no. O sea, casi es, yo creo que por ahí van a regañar los compañeros del agua que están muy prestos a regañarlo a uno del tamaño de Europa, y es ahí un poquito una parte de Europa, ahí sí. Se van una parte de Europa, parte grande de Europa, varios países de Europa. Importantes, Austria, Francia, claro, caben en nuestro territorio. Exactamente, entonces, pues no es poca cosa, ¿no? La CFE tiene una infraestructura enorme, vasta, ¿no? Sí. Todavía falta, o sea, también no es fácil, hay lugares que orográficamente son muy difíciles de llegar, de acceder,
Y ahí cabrían este tipo de, que es otro sector, ¿no? Pero Sí. si tuviéramos una red nacional de abastecimiento de energía eléctrica para vehículos eléctricos, valga la redundancia, Ujú. gratuito, Ujú. no, pues estos se enojan. Sí, claro, se hace un No, claro, pues sí. sí, es que ese es mi negocio, eso es lo que yo quería Sí, sí. hacer. Con razón Volkswagen era de los nazis, fíjate. Era Sí. así. Sí. ¿No? O sea, Sí, entiendo, no, imagínate lo que ahorita este tipo de empresas es lo que están buscando. Sí, claro. No, ya que liberen el mercado otra vez, que venga Anaya que se enoja porque la gente toma un caguama, Caguama, sí. y entonces les diga sí, porque la versión neoliberal de este tipo de esquemas que se están dando precisamente para avanzar no es la gratuidad, Ujú. es sí que sea gratuito, pero que el Estado me pague a mí como intermediario. ¿Qué es lo que quisieron hacer con los hospitales? Sí, claro. Con las cárceles creo también, ¿no? O sea, Sí, sí. a ver, ¿qué quisieron hacer con la salud pública? A ver, el IMSS es, pues ya, usted es derechohabiente del IMSS, pero ahora va a ir al Hospital Ángeles a que le hagan la radiografía porque horrible IMSS ya no tiene sí. Porque está fracasando, sí, como sí. Pemex, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. como ya está malo ese IMSS y ya está ahí muriéndose, usted vaya a hospital, sí, ya que se fregue olegario, Ángeles, y entonces ahí no va a pagar usted, no, pues usted no va a pagar, pero el Estado sí le va a pagar a ¿cómo le podría llamar? Concesionario, particular, ese... pues ese abusivo. Es que aquí no decimos malas palabras, No ¿eh? O decimos sea, la nunca mala se nos sale una mala palabra aquí. Entonces, o sea, el dinero del Estado sí sale para hacer ricos, millonarios, ultramillonarios, a los privados, aunque ese a usted no le cobre, ¿no? Así es. Esa es la forma en la que el neoliberalismo quiere que el estado de bienestar exista. Ujú. Siempre que le dé al intermediario privado el dinero. Sí, claro. Entonces, si un día se le ocurre a Anaya Canalla o a cualquier otro neoliberal decirle a usted que va a poner una red nacional de eléctrica gratuita para usted, es porque le va a dar ese negocio a un particular. Sí, claro. Cuando Andrés Manuel lo que dice es liberemos el mercado para que sea la CFE, la empresa de todos, la que controle ese mercado. La que controle ese mercado. Y si será gratuita, se pueden llegar a acuerdos con Volkswagen. Oye, ¿sabes qué? Y muy buenos, ¿eh? Sí, vamos a hacerlo de acceso gratuito, pero tú me vas a pagar. A mí me encantaría porque renacería Una Puebla, comisión. ¿no? O sea, Puebla... Vamos, Volkswagen y México Ujú. tienen Una historia. muy Ujú. fraterna, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de tener un bochito y pues bien madreado, ¿no? Pero la verdad es que agradezco muchísimo Ujú. la oportunidad de entender este vínculo entre Volkswagen y México, es muy profundo. Como dato cultural recomiendo que lo estudien, es muy bonito. Entonces sí, claro, o sea, en ese tenor ya empezamos a hablar ahora sí, querido Tocayo, y me gusta mucho renacer de un balance entre una empresa como Volkswagen Ujú. y la CFE, y que a lo mejor la propiedad pública, Ujú. no a lo mejor, nosotros tenemos que Ujú. demostrar que la propiedad pública es funcional. Así es. O sea, es funcional, porque además sí me atrevo a decir que es algo muy arraigado en nuestros usos y costumbres de origen indígena. Ujú. O sea, te platico una anécdota, tuve la oportunidad de estar en Nueva Noria, Pedro Escobedo, y voy viendo con cierta tristeza los campos bien cultivados, muy hermosos, pero con tristeza. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que esto que vemos aquí, que nos alimenta y nos permite comernos un taco de pastor, del barrio de la Cruz, pues, publicidad ahí a mi barrio, no puedo evitarlo. Saludos, por cierto, a Mimi que nos está viendo. Perdón que te interrumpa, pero luego nos viene la gente y no lo saludamos. Al profe Javier Bravo. Y Francesco Daniel nos está viendo. Bueno, concluyo rápidamente. Me parece muy interesante porque están muy bonitos, muy organizados, con mucha maquinaria. Y pregunto a uno de los habitantes del lugar que de quién era propiedad de esto, o que yo luego voy a ver Walmart, ya. Sí. No, ejidos, canijo. Perfecto. O sea, tierras Perfecto. ejidales que están funcionando desde lo comunal de una manera brillante y que por lo menos yo creo que sí le proveen a la ciudad de donde nosotros vivimos, que es Querétaro, sí le proveen alimentos, ¿no? De una manera bien organizada y de calidad. Entonces, ahí como que volví a retomar este sentir con las energías renovables
que la empresa pública puede funcionar muy bien. Así es, la ¿no? empresa de todos. Porque Entonces, esa es la cuestión, que sea de todos. y ojalá se acerque alguien de la oposición a decirnos el por qué, hablando ya inclusive con términos científicos, por qué no podría ser viable hacer de la energía renovable una empresa pública, pues para el detonamiento económico de este país, ser un país verde. Japón está empezando a innovar en eso, ¿no? Japón ya tiene unas terrazas preciosas que no solo captan la energía solar, sino también absorben el CO2 del smog de los vehículos, de las fábricas, y están empezando a hacer de las ciudades japonesas ecosistemas bien organizados que prácticamente se autosuministran. Y cuando veo esto, me acuerdo del modelo de la milpa mexicana, que era esto, el modelo familiar para poder captar de alguna forma y producir los propios alimentos de consumo fundamental para las familias mexicanas, ¿no? Digo, a lo mejor es imposible, pero es bueno ver que existen todavía este tipo de luces para dar un cambio, ¿no? Es importante esto que mencionas, de estos ejemplos que hay en otros países, pero que luego se diluyen aquí cuando pues Anaya Canaya y Marcos Aguilar y muchos otros hablamos de aquí de los políticos que conocemos aquí en Querétaro, pero seguramente en su estado tiene algún los priistas que movían combustible en los barcos, ¿no? Sí, o sea, exacto, sí, el norte del país, ¿no? Sí, entonces el señor Kors, ¿no? Pero es un equilibrio entre la naturaleza y la tecnología actual para recomponer la naturaleza. Así es. No destruyamos la naturaleza como piensan aquí, porque el negocio es porque así, ahí el tocayo que anda tocayo que te vamos a excomulgar del club de los tocayos. Luis Nava anda ahí proponiendo cortar árboles para poner los otros árboles, o sea, sus fregadas cosas ahí, postes, captadores de energía solar. O sea, dices, oye, no se trata de tirar todos los árboles para que pongas cosas artificiales para captar energía, o sea. Pues es que el mercado, pero es el mercado, está presionando. La concesión ahí. ¿Qué me importan los árboles? Me urge energía. Bueno, sí, pero vamos a hablar de una competitividad energética. A decir, es que ya los diseñamos como si fueran arbolitos, hasta les llaman árboles. Sí, y creo que hasta tienen forma, o sea, les ponen hojas de plástico, como si fueran hojas y tal. Y entonces, es que dan sombra. O sea, dices, Dios santo, tocayo, de verdad. No, hijo. Entre tú y Arturo Maximiliano van a acabar con la ciudad. Sí, yo creo que sí. Pero no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Sépalo de una vez. Nava, tocayo, medio tocayo, te vamos a expulsar de ahí del club de los tocayos, pero pues sí. Arturo también, desde aquí te digo que nunca te voy a dejar en paz. Eres de ultraderecha y no te voy a dejar gobernar Querétaro. Pues no, pues ni yo tampoco, pues digo, ni modo que dejemos abandonado a mi tocayo, somos como el dúo dinámico, ¿no? Pero pues nos gusta decir las cosas como son, ¿no? Entonces, sí, no tenemos, aquí no tenemos repercusión alguna. Pelos en la lengua contra la ultraderecha. Sí, no. Y bueno, yo creo que este argumento hay que rifar algo para que venga y como la espada de el rey Arturo, ¿no? ¿Cómo se llama esa espada? Excalibur. Como Excalibur, venga y nos refuta esta cuestión de si podemos o no hacer de la energía renovable un bien público para mejorar la competitividad empresarial de México. ¿No? Mimi nos dice nada más para terminar, porque ya tenemos por ahí poquito tiempo, Frauk. Frauk, sí, gracias. Sí, 4 minutos, muy gracias. Frauk, en los controles recuerden que todo lo que hacemos aquí es gracias a que Frauk está en los controles. También un factor de soberanía real es la producción y venta de satisfactores de consumo básico, precisamente. Hablando de los mercados locales, ¿no? Exacto, de la economía interna, correcto. Sí, es que al final de cuentas la economía interna o el mercado interno o el comercio local fortalece nuestra independencia ante otros contextos quizás de comercialización distinta, o sea, el garantizar de alguna forma ciertos alimentos, como por ejemplo el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, que era la base alimentaria mesoamericana, bueno, se tiene que hacer, siguiendo hacer desde aquí, pues, o sea, ¿cómo puede ser posible que el país que domestica el maíz sea uno de los mayores importadores? Sí, vamos a hacer un sueño, digámoslo así, una descripción de un sueño rápido. Estos invernaderos, estas tierras ejidales que producen con el apoyo del gobierno,
con que no tienen que estar gastando con ciertos vehículos, con ciertas maquinarias que tengan acceso a energía gratuita, renovable, limpia. Así es. Que vendan su producto y que lo lleven a las ciudades mediante vehículos que no consuman este tipo de cosas, que consuman una energía que sea gratuita. Es correcto. Un abaratamiento de costos tremendo. Y el lugar donde a lo mejor como condicionante podría incluso hacerlo el gobierno. Véndeme preferentemente a mercados públicos, ¿no? Para garantizar que haya precios muy accesibles a la población en mercado público. Un comercio totalmente circular. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un sueño y hay cosas ahí que el gobierno de Andrés Manuel quizá no se entiendan mucho, pero que se tienen que ir dando de poquito en poquito. Sí. Para quitarle el control a estos cabezones que han saqueado al país durante mucho tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y además yo agrego que México tiene la capacidad desde su empresariado honesto, desde estas personas que han trabajado desde cero, que hay muchas en este país, que a lo mejor han tenido ciertas afectaciones económicas por la pandemia y todo, pero yo creo que sí se pueden empezar a dar estos pasos de una economía más circular, porque ya como civilización lo hemos hecho bien. O sea, eso es lo que yo invito. Como civilización, en algún momento de nuestra historia lo hemos hecho bien. Ustedes dirán dónde, cuándo y cómo. Pero y de los errores, pues corregir. Se aprenden, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, yo con eso concluyo esta participación. Gregorio López Durán nos dice: me interesa seguir en vivo la información y análisis que sobre el proceso electoral actual se genere. Pues ciertamente estas temáticas son importantes que los candidatos sobre todo de los que buscan refutar al gobierno de la Cuarta Transformación, a ver si se quieren sentar aquí a decirnos que estamos locos o que estamos mal, ¿no? Ya ahí vamos a hablarle al de Volkswagen para que se venga a nuestro lado. Pues sí, ¿no? Claro, o sea, y bueno, yo sí agrego nada más una cuestión importante, vi un documental sobre energías renovables e indigenismo en México, y apunta nada más como una llamada de atención al gobierno local, entonces lo comento para que lo discutamos en su momento, que no está bien industrializar el Istmo de Tehuantepec, porque está atacando ciertos usos y costumbres de los pueblos indígenas. Hay que analizarlo, hay que discutirlo, a ver si un día lo llevamos a debate también, porque la industrialización del Istmo de Tehuantepec ya casi es un hecho. Entonces, ver realmente que es parte del proyecto de transformación de Andrés Manuel, y ver de qué manera, como críticos, objetivamente hablando, vemos si hay situaciones favorables o desfavorables dentro de este proyecto. Aquí también criticamos a la izquierda. Por supuesto. Y a los gobiernos. Aquí criticamos a todos. Porque nos acusan, ¿no? Nos acusan de que no criticamos a nuestras propias... No, nosotros no tememos a la autocrítica, porque siempre estamos conscientes que la autocrítica nos fortalece como individuos. Así es. Pues muchísimas gracias. Que nos vean el lunes. Que nos vean en Sin Línea. Ahí es. Ahí vamos a estar ahora sí. Nos comprometemos a estar ahí. Con comentarios. Ahí en YouTube recuerden también compartir, darle like, comentar. Y ustedes deciden, analicen estos temas y decidan si vale la pena seguirle dándole la preferencia, al final del día el respaldo ciudadano a un gobierno de transformación que está poniendo, como lo vemos, pues los bienes nacionales en manos de los mexicanos. O pues seguirle dando dinero a Naya Canalla, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por vernos, que tengan excelente noche. Bonita noche.